Oh, kneel me down again, here at your feet. Show me how much you love humility. Oh, Spirit, be the star that leads me to. Muy buenas tardes a todos. Primero también quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar en este convento. Darle gracias a las hermanitas de Carmelo por su acogida, su apoyo y su hospitalidad, porque hasta acá me han alojado. Pues es un honor y una bendición estar aquí, como decía Luis, viviendo las bendiciones de una comunidad orante que es reparadora y que gracias a estas comunidades el mundo no es más malo de lo que es, y le damos muchas gracias a Dios por eso, por estas vidas que han sido sacrificadas y entregadas en un amor incondicional a Dios. He sido invitado para que en esta reflexión hable de la faz del Señor, luz del mundo, y voy a comenzar pidiéndole al Espíritu Santo su palabra, abriendo donde nos quiera llevar, y les leo a ustedes de la primera carta a San Juan. El que cree en Jesús vence al mundo. Capítulo 5, desde el versículo 1. Dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo, ese ha nacido de Dios. Y todo el que ama a quien le engendró, ama también a quien ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Porque el amor de Dios consiste precisamente en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son costosos, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Palabra de Dios. Pues para nosotros la faz de Jesucristo pues no es nada menos que la luz del mundo, porque la encontramos en una forma extraordinaria en la Eucaristía. Sabemos que cuando estamos adorando al Santísimo que está expuesto, entre más nos compenetremos en ese misterio, más nos damos cuenta que estamos expuestos al sol que brilla desde lo alto, y que estamos en presencia de una luz que es eterna, que es nuestra luz de vida eterna, que es la promesa viva de Jesucristo, que prometió estar entre nosotros todos los días de nuestra vida y que se ha quedado ahí en cuerpo y sangre en esta Eucaristía. Y por eso, cuando profesamos la fe a ese nivel, entendemos que tenemos un Cristo vivo que nos acompaña y que no solamente camina con nosotros en cada paso de nuestra vida, pero que también va llevando a cabo una transformación en cada uno de nosotros cuando nos atrevemos a caminar con Él. Siempre sabemos que para ser bueno se necesita ser valiente, para ser malo solo se necesita ser cobarde. Solo los valientes entran al cielo, porque atreverse a estar en presencia de esa luz es atreverse a quemarse, a calcinarse, a derretirse con el sol que viene desde arriba. Ustedes saben que los demonios no resisten esa luz. Cuando estamos en pecado, le huimos a esa luz, le huimos a esa gracia. Yo me acuerdo cuando yo era niño, muy niño, y cometí mi primer, por decir así, falta grave, y lo primero que me sucedió es que tenía un pánico horrible de verle el rostro a mi madre o a mi padre,
y escondido detrás de una puerta, cuando llegaron, sus rostros me quemaban. Sí, era como una luz. Pero luego entendí que esa luz era la luz del amor, la luz de Dios, la luz de la honestidad, la luz de la obediencia que yo había perdido en ese momento. No tenía nada de eso y estaba en la oscuridad, tanto así que estaba detrás de una puerta. Esto en ese momento no puede tener la trascendencia que tendría más tarde la vida que viví, de la cual me rescató el Señor, pero sí tiene el principio de lo que es alejarse del amor, de la obediencia, de la luz, que es lo que son los demonios que no resisten la luz. Para nosotros, la obediencia, para nosotros vivir en gracia de Dios, caminar en los mandamientos del Señor, es caminar en la luz. Por eso San Pablo nos dice que nosotros somos ciudadanos de la luz y que ya se nos ha sido dado el pasaporte para entrar a la ciudad del cielo, la Santa Jerusalén del cielo. Y saber que somos ciudadanos de la luz y caminar en la luz de este mundo es tener en nuestro corazón una esperanza de la cual damos testimonio, porque la damos con la luz que hay en nuestra vida y sobre todo que cuando caminamos despejamos las tinieblas. Y esto todo en un mundo que no es necesariamente visible para los ojos humanos, pero lo que sí es la fuerza espiritual que Dios nos pide que llevemos para que seamos en este mundo la luz necesaria para rescatar muchas almas durante nuestra corta vida, que es lo que estábamos hablando de las hermanas en clausura, que le entregan a Dios su vida en esta forma tan extraordinariamente valiente y que se convierten en esa luz, que es una luz que brilla desde detrás de estas paredes, pero es tan grande que cubre el mundo entero. Y por eso entendemos la vida, por ejemplo, de Santa Teresita del Niño Jesús, que siendo una niña tan joven de 24 años que vivió, sin embargo, hoy es quizás una de las misioneras más grandes que hay en la iglesia, la encontramos por todas partes. Y esto porque es luz, porque brilló desde ese Carmelo, brilló en una forma extraordinaria que continúa brillando. Y así todos los santos y así todos nosotros cuando entramos en esa realidad espiritual de la luz. La faz de Jesucristo es precisamente esa conversión de nuestro corazón, porque Jesús nos pide ser como Él. Y hay algo que el Señor dice: ser perfectos como mi Padre es perfecto, santo como mi Padre es santo. Jesús nunca nos pediría nada que no podemos hacer. Y desde la fragilidad y vulnerabilidad humana en que estamos habitados por esta carne mortal, santidad es una palabra muy grande, perfección aún más grande. Sin embargo, entendemos que Dios se glorifica en estas vasijas de barro que somos nosotros y de ellas hace grandes cosas. Ustedes se dan cuenta que la Iglesia misma, por voluntad divina, como un don maravilloso, nos deja, por ejemplo, cuerpos incorruptos. Esto no es una muestra de que el santo que no está incorrupto no está lo suficientemente santo, sino que el Señor nos da esos regalos a la Iglesia para que entendamos lo que es cristificarse, que es un don maravilloso que se logra por la Eucaristía, que es la única que hace posible que la sangre humana se purifique tanto que el cuerpo pueda quedar incorrupto, porque ya esa sangre se purificó y fue la sangre del Mesías, otro Cristo que está ahí en el cuerpo de ese santo que parece dormido. Entonces, hoy el llamado del Señor a nosotros, a cada uno de nosotros, no es solamente esa cristificación, ese convertirnos en otro Cristo, sino en tener conciencia de la fuerza que tiene una conversión real, un corazón
transformado por el amor, un corazón que le ha dado el fiat a Dios. Sabemos que para la Iglesia el fiat de María representa el cambio de toda la creación y todas las criaturas, porque es la encarnación del Mesías, es el fiat de los fiat. Pero cada uno de nosotros es llamado a darle ese fiat, ese sí a Dios, el sí de nuestra santidad, porque Dios no se impone, tanto así que el arcángel San Gabriel, cuando se le presenta a la Virgen en la Anunciación, el mismo Padre Celestial está pidiéndole consentimiento a esta criatura que Él mismo creó y que la creó para esa misión. Sin embargo, Dios es tan perfecto en su amor que no hace nada sin que nosotros estemos unidos con nuestro sí. Y por eso la Iglesia presenta el fiat de María como esta gracia gigantesca que ha transformado todo. Y nosotros somos llamados a entregar ese fiat también. Tenemos que tener un momento perfecto con Dios, que es el momento en que le podemos decir al Señor que hemos entendido qué es lo que tenemos que hacer. Y eso que tenemos que hacer es decirle que sí, comprendemos que es posible la santidad, que es posible la perfección con Él, porque precisamente la encarnación de Jesucristo representa el completarnos, el traernos lo que nos falta, porque estamos imperfectos, somos seres mortales. ¿Y qué nos falta para la perfección? Nos falta la vida, que fue la que perdimos en el pecado original. Entonces Jesús viene y nos trae la vida y nos completa lo que nos falta, que es la vida misma. Y por eso entrar en esa cruz conscientemente, dándole el fiat a Dios y reconociendo qué hizo Jesús con nosotros, es entrar en una realidad mística que recoge esta humanidad que es ciega, sorda y muda a la sabiduría de Dios por naturaleza mortal, pero que es sabia y es plenamente viva en el Espíritu Santo por el bautismo. Entendemos las enseñanzas perfectas de Jesús como hombre y como Dios cuando lo vemos llorando al frente de la tumba de Lázaro y nos asombramos. ¿Por qué llora Jesús al frente de la tumba de su amigo Lázaro? Pero es que Él nos muestra las lágrimas de su humanidad, cómo fue perfectamente obediente a sus dos naturalezas. Llora como un ser humano, siente el dolor de su amigo que está enterrado y de repente aparece su divinidad y lo resucita. Y encontramos esta hermosura de hombre y Dios. Y es lo que el Señor nos enseña, porque como Él es el camino y nosotros somos llamados a imitarlo, debemos entender que en nosotros hay una naturaleza humana que llora, una naturaleza humana que sufre, que goza, una naturaleza humana que vive esta humanidad vulnerable, pero al mismo tiempo hay un Espíritu Santo en nosotros que tiene la fuerza de superar todo lo que es débil en nosotros y convertirlo en fuerza. Por eso Jesús le dice a San Pablo, cuando le pide que le quite ese aguijón de la carne, 3 veces se lo pide y le dice: mi gracia te basta, yo me glorifico en tu debilidad. Y precisamente de esto estamos hablando. La faz de Jesucristo, luz del mundo, es el encuentro con un Redentor que nos viene a dar lo que nos falta. Y para eso tenemos que entrar en Cristo, en esa cruz, en el centro de esa cruz. Tenemos que ser cristocéntricos y asegurarnos de que no salimos de esos carriles, porque dentro de la cruz no existe derecha ni izquierda, existe el centro del Señor. Y por eso nosotros no pertenecemos a ningún lado, nosotros pertenecemos al corazón, estamos en el corazón del Señor. Y precisamente el Inmaculado Corazón de María es
la fuerza maternal que nos cobija para alentar nuestra humanidad y darle esa gracia de saltar hacia la fortaleza de Dios en Jesucristo, que es quien nos edifica en el amor y que nos hace valientes. Ustedes saben que los apóstoles, a pesar de haber visto a Jesús resucitado por 40 días, no pudieron ir a decirle a nadie que el Señor había resucitado. Seguían con miedo, estaban escondidos. Pero una vez que llega Pentecostés y se llenan del Espíritu Santo, se termina el miedo, llega la fortaleza, se van a proclamar a un Cristo resucitado y comienza la iglesia a peregrinar con señales y portentos extraordinarios hasta el día de hoy. Y por eso la enseñanza que nos da el Mesías sobre su faz y su luz es que nosotros verdaderamente hemos sido transformados. Yo le digo a la gente, miren, usted ve que una persona trae agua a la iglesia y es un agua natural, una criatura inferior. Y cuando el sacerdote la bendice, ya no es agua natural, es agua sobrenatural. Y si nosotros la esparcemos, si hay un solo espíritu por ahí del mal, se quema y huye, y por eso es un sacramental. Y se utiliza precisamente para protección y limpieza espiritual. Cuando se trae un ser humano a bautizar, antes del bautismo es una criatura racional natural, simplemente. Cuando es bautizada se convierte en una persona sobrenatural. Ustedes se imaginan si el agua, que es una criatura inferior, tiene ese poder y esa fuerza que hasta arroja a los demonios, ¿cómo será un ser humano que es fiel a Dios y que permite que esa llama del bautismo, esa luz de esa santa faz que está en nuestro corazón por esa gracia bautismal, se mantenga viva en nosotros y se convierta en esa llama que incendia todo lo que encuentra? No hay un solo demonio que resista la presencia de un ser que bautizado camina en obediencia a Dios, porque es una fuerza extraordinariamente grande. Mucha gente piensa que sus vidas como católicos son insignificantes porque no ven como que es grande cosa lo que hacen, pero no se dan cuenta que la misión más grande que tenemos nosotros en la iglesia, como hijos de la iglesia, como miembros de la iglesia, es la Eucaristía, que es precisamente esa luz que viene de lo alto, esa fuerza trascendental que está por encima de todo poder. Y eso es lo que consumimos nosotros y con eso nos alimentamos. Somos instrumentos eucarísticos de reparación y por lo tanto, cada vez que comulgamos, el Señor Jesús Eucaristía hace maravillas porque Él rescata almas con nuestra comunión. Cada vez que estamos en presencia de Jesús Eucaristía para adorarlo, para acompañarlo, el Señor está deteniendo grandes males en el mundo, porque esa fuerza eucarística con nosotros como testigos representa a esos apóstoles en Getsemaní que el Señor escogió para acompañarlo, Pedro, Juan y Santiago, a quienes por 2 oportunidades le rogó que no se durmieran. La tercera era ya el momento de la entrega, pero esas 2 veces que el Señor les pidió que lo acompañaran, era precisamente lo que el Señor nos ha enseñado de cuál es nuestra parte. La parte nuestra es ser instrumentos y testigos ante el Padre para que Jesús pueda actuar por la salvación de las almas. Y por eso se nos habla de que Jesús está sentado a la derecha del Padre y que es este Dios, segunda persona de la Trinidad, que intercede a través de nuestra naturaleza humana bautizada en su Espíritu. Algo extraordinario porque encontramos que en San Pablo, cuando él nos describe como unas vasijas de barro que llevamos el tesoro, está definida precisamente nuestra naturaleza humana y espiritual. Y nos damos cuenta lo perfecto que es eso, unas vasijas frágiles de barro
pero llevamos el tesoro. Yo siempre le digo a la gente, si nosotros pudiésemos tener un momento perfecto, veríamos encima de nuestras cabezas, de cada uno de nosotros, una lengua de fuego, porque cada uno de nosotros la recibimos y no se va. Esa lengua está siempre con nosotros desde el bautismo, y esa lengua testificará por nosotros o contra nosotros el día que nos encontremos con el Señor, porque es la luz de Dios que está en nosotros, y nosotros en esa luz vivimos, existimos, fuimos escogidos, separados, predestinados. Y es tan importante entender eso porque el Señor nos marcó con esa luz, nos separó, nos escogió y nos envió. Y todo eso está hecho ya, está creado, es un plan de Dios, es perfecto. Cada uno de nosotros ocupamos ese plan. Y cuando somos obedientes a Dios, nos damos cuenta que en nuestra pequeñez, en nuestra nada, en esta pequeñez humana, sin embargo, sentimos que nuestra vida camina con Dios en un plan perfecto, a pesar de que esto no evita que en esta vida vivamos muchísimas cosas y no todas son de nuestro agrado. Pero como dice San Pedro, pues que los sufrimientos tuyos no sean por ser ladrón o criminal o nada que esté contra Dios, que si son por ser cristiano, glorifica a Dios siempre por todas tus pruebas, porque Dios corrige al que ama, Dios purifica al que ama, y las dificultades de esta vida son para nuestro bien. Dios nos moldea, y por eso encontramos esas pruebas tan duras e incomprensibles que han vivido, por ejemplo, los apóstoles. Ustedes saben, los mejores amigos de Jesús, todos mueren mártires. Y uno diría, con excepción de San Juan, aunque a él lo metieron en una paila de aceite hirviendo y salió más joven, pero es porque él estaba escogido para ese tipo de eventos, pero todos los demás murieron en unos martirios espantosos, y cualquiera esperaría que un amigo de Dios mismo va a morir en un lecho de rosas con los cantos de los ángeles y quién sabe cómo, pero no, esta no es la historia sagrada de los más amigos del Señor. Por eso la fundadora de ustedes y mística, Santa Teresa, decía, por eso tienes tan pocos amigos, ¿no? Y es que es verdad. Miren ustedes a Jesús antes de su pasión diciéndole a Pedro, 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 Satanás pidió permiso al Padre para pasarte por el cernidor, y yo le he pedido al Padre que no permita que pierdas tu fe. Cuando pases por esa prueba, ve a testificarle a tus hermanos. ¿Ustedes se imaginan esto? Todo el mundo esperaría que Jesús defienda a Pedro y le diga al Padre, con Pedrito no se meta el diablo, ese es mi Pedro, esa es la roca sobre la cual voy a edificar esta iglesia, el diablo no puede tocarlo. Pero eso no fue lo que hizo Jesús. Jesús simplemente le advirtió, te van a pasar por el cernidor, y nada menos que el diablo, pues muy pronto lo estaba negando 3 veces, pero así le pasó a Job, así le ha pasado a tantos, así nos ha pasado a nosotros. Cuando caminamos en obediencia a Dios, Dios tiene a bien escoger la forma en que nos moldea y nos prepara para la santidad, y nos prepara en lo que sea necesario. Si es necesario meternos en una paila de aceite hirviendo, ahí estaremos. Si es que eso es necesario para purificarnos, a lo mejor no, y quién sabe cuál será la vida de cada uno de nosotros. Hay vidas que no tienen sufrimientos significantes, por lo menos externos, pero porque nadie sabe lo que lleva a nadie por dentro, solo Dios conoce los corazones. Y los sufrimientos no son solamente físicos, los sufrimientos más grandes a veces ocurren es en el corazón. Nosotros recibimos de Dios un don maravilloso, primero con el bautismo, pero segundo con la misión. Para nosotros la misión como católicos es el don más maravilloso.
el día que nos encontremos con el Señor, nos daremos cuenta cuántas almas Él pudo salvar solo por nuestra fidelidad eucarística, por haber sido estos hijos de la Eucaristía que fueron fieles y reparadores y que le sirvieron como testigos al Señor, para que el Señor pudiera rescatar muchas almas. Es nuestro más grande tesoro. No hay un tesoro más grande para llevar al Señor el día de nuestra muerte, sino tantas almas como el Señor haya podido rescatar con la comunión que hemos recibido en gracia. Ahora, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de concientizarnos profundamente en la realidad espiritual de nuestra transformación, de nuestra verdadera conversión, donde debe haber absoluta sinceridad, porque es muy fácil habitar la religión, es muy fácil habitar la ley, es muy fácil vivir sobre esos preceptos de la ley y sentirnos que estamos bien con Dios y sentirnos que vamos bien, porque es precisamente una de las plataformas más difíciles para superar la religión básica, donde se queda muchísima gente. Precisamente en el Evangelio vemos cómo Jesús, a pesar de todo el amor que le tenía a sus judíos, los fariseos para él eran una pesadilla, porque ellos quedaron atrapados en la religión y no pasaron de ahí, no superaron la religión, se quedaron en los preceptos de la ley, se quedaron en todo lo externo, se quedaron en sus vestidos, en sus supuestas obras de caridad, pero no encontraron el amor, el Espíritu de Dios, no lo tenían. Y por eso crucificaron al Señor, porque ellos el amor no lo habían recibido. Y es todavía hoy una de las pruebas más grandes del católico, la religión. Si nosotros no entendemos de que la religión es una plataforma de lanzamientos, son cimientos, pero sobre ella hay que construir una vida espiritual, sobre ella hay que construir ese edificio que nos lleva al cielo, pero para eso hay que poner piedra sobre piedra con la acción de nuestras buenas obras, con la acción de nuestro sincero arrepentimiento, la reconciliación constante con Dios, la reconciliación constante con el prójimo, la reconciliación constante con nuestra misión, para darnos cuenta de que verdaderamente estamos caminando con el Dios, obedeciéndole a Él de corazón, incondicionalmente, nunca esperando nada de Él, más que su bendición y su amor, y entregándole nuestra vida sin ningún interés. Porque precisamente la religión hace que nosotros vivamos una relación con Dios que tiene intereses particulares. Hay mucha gente que es muy religiosa porque no quiere condenarse, son muy religiosos porque quieren que todo les salga bien, muy religiosos porque necesitan protección para todos los que aman, muy religioso, y nada de eso es malo, pero si nos quedamos en eso, no llegamos al cielo, porque la religión sola no nos puede salvar. Precisamente la salvación nuestra viene del momento en que entendemos que tenemos que entregarnos incondicionalmente a Dios. Yo oro, le entrego al Señor mis necesidades, pero me abandono en su voluntad. Y por lo tanto, el hecho de que el Señor no responda a mis oraciones como yo las quiero, no me sorprende y en ningún momento me desalienta y en ningún momento cambia mi relación con Él, porque no tenía un interés creado, sino que todo lo que yo le pido al Señor se lo pido en su voluntad, que quiere decir, si tú quieres, Señor. Ustedes se dan cuenta, esos enfermos y esta gente que Jesús se encuentra en el camino y les pregunta ¿qué les pasa? Y el Señor, y dicen, algunos de ellos dicen, si tú quieres, Señor, sáname. Y el Señor contesta, quiero, queda sano. Y esto es increíble, este lenguaje sobrenatural entre el Dios que todo lo puede y el ser humano roto, enfermo, que no puede hacer nada por sí mismo,
que no tiene absolutamente ninguna capacidad para cambiar su realidad, pero que entiende que ese que está ahí lo puede hacer. Le da el señorío y le dice, si tú quieres, pero no le está diciendo, sáname, sáname, sino, si tú quieres, sáname. Eso es muy diferente porque estamos hablando de la voluntad de Dios, si tú quieres, Señor. Y es tan importante tener ese si tú quieres en nuestra relación con Dios, porque eso nos da a nosotros la capacidad de amar sin interés. Miren lo lindo que es para todos los que conocemos la vida en comunidad, como las hermanas en su comunidad de clausura, cada uno de ustedes en sus familias y en sus comunidades, lo lindo que es aprender a darnos sin esperar nada, porque entonces nunca nos decepcionamos. Nadie nos decepciona en ninguna forma porque nunca esperamos nada de la gente, porque nunca dimos nada con interés. Ustedes saben que cómo se decepciona una persona, porque no recibió lo que esperaba. Esa es la decepción. Pero si uno no espera nada, ¿cómo puede decepcionarse? Jesús nunca se decepcionó de nadie, porque Él todo lo que dio, lo dio para salvarnos. Él le daba la tristeza de que no recibiéramos su sabiduría, porque sabía que eso nos evitaba la salvación. Pero el decepcionarse no se decepcionó ni de Judas. Él esperaba que Judas hiciera lo correcto y por eso estuvo hasta el final con él, hasta el último momento, y así hace con todos nosotros. Yo siempre le digo a la gente, hay personas que creen que Dimas, el ladrón de la cruz, se robó el cielo, pero la verdad es que Dimas cumplió con los 3 pasos más importantes para recibir esa gracia. Primero, él reconoce a Jesús como el Señor. Le dice que Él es bueno y que ellos son malos. Y lo reconoce como el bueno, el Señor, el que está ahí, que es inocente. Después reconoce ese ladrón su pecado y dice, nosotros merecemos la muerte, merecemos todo, porque somos malos, hemos hecho cosas malas. Y después clama por misericordia y dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Pero se dan cuenta qué hizo él para llegar a ese acuérdate de mí. Antes de eso le dio el señorío al Señor. Después se arrepintió y reconoció que era un pecador terrible que se merecía la muerte. Y después de haber hecho todo eso, clamó por misericordia y el Señor se la dio. Pero no fue simplemente que él dijo, acuérdate de mí, y se lo llevó. No, él dio todos los pasos necesarios para llegar a eso. Y precisamente la muerte para cada uno de nosotros es eso que vivió Dimas. Todo ser humano en el momento de la muerte vive una iluminación de su conciencia y tiene la oportunidad de ser el Dimas si vivió muy lejos de Dios y se encuentra con la verdad y se le revela la verdad completa. Antes de desprenderse el alma del cuerpo puede decir, acuérdate de mí, Señor, ten misericordia. Eso nos lleva a esa misericordia, pero después de haber conocido la verdad y darnos cuenta quiénes somos, en qué forma hemos traicionado a Dios, en qué forma reconocemos con plenitud de que Él es el Señor y que Él es el único que tiene el poder para transformar nuestra vida a pesar de nuestro pecado. Pues yo le pido al Señor que en un momento como este, donde Él nos da la oportunidad de reflexionar en estos misterios, que también tenga bien por su Santo Espíritu y su amor de venir a sanar nuestros corazones de todo lo que deben ser sanados, liberados y desatados, a derrotar tanta tiniebla que nos abruma porque vivimos en el mundo caído, rodeados de tinieblas del maligno. Y aunque vivamos en paz y en gracia de Dios, los espíritus que rondan los aires constantemente están buscando cómo acosarnos y le pedimos al Señor que nos proteja, que tenga misericordia. Sabemos que Jesús nos enseñó con claridad cómo es de importante esto cuando le pidió al Padre que nos protegiera del maligno. Ustedes saben que
esa oración que hizo al Padre por todos nosotros, decía que nosotros no éramos del mundo, como tampoco Él era del mundo, y que no le pedía que nos sacara del mundo, pero sí le pedía que nos protegiera del maligno. Y por eso hoy repetimos ante el Señor aquí presente que por favor tenga misericordia de cada uno de nosotros y le pida al Padre siempre, de nuevo, insistentemente, que nos proteja del maligno. Mientras vamos en camino, mientras llevamos esta cruz hacia la casa eterna que el Señor nos prometió en su Hijo Jesús. Voy a terminar con una lectura de nuevo la primera carta de San Juan en el capítulo 3 desde el versículo 1 y dice: mirad qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre, que nos llamemos hijos de Dios, y lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Queridísimos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Palabra de Dios. Pues le doy muchas gracias a Dios y a las hermanas y a todos ustedes aquí presentes, y sobre todo a Jesús Eucaristía en este sagrario, porque saber quiénes somos nosotros y cómo el Señor nos escogió es una gracia muy grande de la cual debemos alegrarnos en todo momento y glorificar a Dios por ese don maravilloso de la Iglesia. Amén.